Muy bien. Ayer teníamos test del juego que se nos habían quedado hechos. El test de sincronía nos está ensuciando bastante la pantalla, así que le voy a quitar los console log para que no esté tan verboso en la salida cuando los tiro en consola. Y luego nos habíamos quedado testeando en otro Describe el tema del Question Navigator como un módulo separado, ¿vale? Lo que pasa es que ese Question Navigator todavía no se está usando en el código de producción. Yo lo que había hecho es, para poderlo trabajar independientemente de cómo está hecha la aplicación, o sea, sin romper la funcionalidad, una aproximación es que hagas lo nuevo en paralelo, o que trabajes lo nuevo en paralelo. Entonces, están las funciones que realmente se están llamando dentro del juego están aquí, son este bloque, y el objeto que estoy terminando de probar y incluso corrigiendo algún fallo y decidiendo sobre su funcionalidad es este otro de aquí que realmente dentro del juego no se está usando. Lo único que estoy haciendo es que lo estoy publicando para poderlo testear, ¿vale? Pero realmente no, aún no se usa. O sea que antes, para yo poder terminar el refactor, necesito que este objeto de aquí sea el que se esté usando en lugar de estas funciones, para que mi juego de verdad esté usando esas funciones que van ahí, ¿vale? Luego en los test nos habían quedado cosas como que, por ejemplo, yo había ido repitiendo el question en cada uno, el objeto questions, en cada uno de los test y es el mismo objeto. Entonces eso no nos interesa. Los test hay que mantenerlos siempre limpios, igual que tenemos limpio el resto del código. Entonces lo vamos a poner que sea visible a todos los tests. Vamos a ir corrigiendo las cositas de Mascript 5 y bueno, nos hace falta también tener un... Esto está mal indentado. A ver. Nos hace falta definir el Question Navigator para que sea también accesible en todos los tests. Y lo que vamos a hacer es inicializarlo para que haya una instancia nueva en cada una de los tests, cada uno. Porque si no, podrían haber efectos colaterales. Aquí le tengo que quitar el cons para que referencie la variable que está fuera. Ah, bueno, tengo que hacerlo con LED porque como lo estoy sobreescribiendo cada vez no puede ser constante. Y ahora se nos queda el test más cortito. Yo ya puedo colapsar esta parte de aquí. Y esto también lo puedo quitar y lo mismo en el siguiente. Esto es muy importante. Cuando tengáis varios tests, antes de que la cosa se vaya de madre y haya demasiado código que limpiar, hay que ir haciendo refactor y que los tests solo tengan lo mínimo que tienen que tener. Entonces, todo lo que sea común, pues se mete en el setup, ¿no? En el before each, como he hecho en este caso, se pone por ahí y en el test te queda solamente lo que, bueno, pues lo que quieres probar, ¿no? Ni más ni menos. Y cuando has hecho esos cambios, hay algo aquí de la indentación que no me acaba de estar bien. Vamos a ver si ahora está bien. Después de cada cambio siempre es muy importante lanzar los test y ver que tiene, habían 6 pasando, pues ver que sigues teniendo 6 pasando. O sea, es importante ver no solamente que está todo en verde, sino que el número de test sigue siendo los que tienen que ser, porque alguna vez ha pasado que borras algún test sin querer o está comentado y no se está ejecutando o cosas así y te da verde, pero resulta que solo está ejecutando un test. Entonces, entre una tirada de test y otra, lo bueno es que no pierdas de vista que todo esté en verde y que el número de test se mantiene, ¿no? O si has añadido uno nuevo, que veas que donde pone 6 después pone 7, porque si no, igual es que el último no se está ejecutando y esos son errores que pasan con bastante frecuencia además. Una pregunta, Carlos. ¿El test ¿Sí? suite significa, pues le pone uno? Cuando vas a la consola, Cuando voy a la consola, son como la batería de test que tiene. Ah, vale. Una sola batería de test. En la consola, cuando le ha salido el verde, test que suites. tiene, y el lugar tiene otro número. Supongo que las está agrupando por fichero, ¿sabes? Que está porque en realidad yo tengo dos describe diferentes en ese spec y lo está contando como una suite. Igual es que cada fichero lo cuenta como una suite. Vale. Suite es como, pues eso, como conjunto, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos... ¿Eh?
Carlos, una pregunta. Antes, cuando comentabas lo de desarrollar en paralelo, normalmente tiendes a añadir esa funcionalidad en el mismo fichero e indicar que eso es un bloque que va en paralelo o sueles, por ejemplo, crear un fichero aparte y linkearlo temporalmente para que funcione. Intento ir a lo que sea más simple, ¿sabes? En este caso me parecía más simple tener el código ahí mismo, porque una de las ventajas es que yo puedo verlo todo en la misma página sin cambiar de fichero. Yo hago así y de un mismo vistazo estoy viendo el código viejo y el código nuevo, ¿sabes? Y a la hora de quitar el viejo para usar el nuevo, creo que eso me va a facilitar. Mientras que si esto ya lo hubiera sacado otro fichero, tengo la impresión de que me va a costar un poco más después ver cómo encajarlo. Pero en el caso de que tengas un equipo de trabajo, ¿no sería confuso si alguien ve eso y no sabe que es algo en paralelo? Normalmente estas son tareas que tengo resueltas en un par de horas y las tengo resueltas antes de hacer un push. Aunque haga varios commits, no suelo tener la necesidad de dejar esto tan a medias y subirlo al repositorio con push. De todas maneras, si las tareas duran un día o dos, también me pasa que es poco probable que alguien venga aquí y en lo que yo estoy con eso, porque tenemos mecanismos como hablar todos los días en qué está cada uno, entonces es poco probable que alguien, sabes, que yo en el meeting diario no diga que estoy con el Question Navigator y que estoy haciendo el refactor del juego de esta parte. Podría ocurrir, ¿no? Pero que en general ponemos bastantes medios para que eso no pase. Y esto no esté así una semana, ponle tú. Vale, vale. Esto realmente cuando le coges de soltura son cosas que tienes hechas, sacar este objeto es en 20 minutos, ¿sabes? Ahora pues bueno, porque, o a lo mejor es una hora, pero vamos, que normalmente no son varios días de trabajo un refactor de crear un objeto a partir de una variable estado y cuatro funciones, que en realidad aquí no hay más. Hay una variable estado, bueno, dos realmente, el array de preguntas y el índice y las funciones que se manejan, que navegan por él. Y lo que estamos haciendo es crear un objeto a partir de eso. Eso es algo bastante rápido de hacer. Entonces, una de las cosas que planteamos ayer era que no queríamos, queríamos que si había algún problema con el índice de que esto no estaba inicializado y tal, mm, si había un -1, pues que corre en cuestión nos dé una pregunta siempre, y si también el índice ha caminado demasiado hacia adelante, pues que nos dé la última pregunta, ¿no? Pero decíamos, bueno, sería interesante que intente darnos una pregunta nueva cada vez, que no se repita. Que yo si, por ejemplo, ya estoy en la última y llamo a la pregunta, pues que me dé otra. Podría ser. Entonces, para eso, mm, mm, ayer hicimos justo un test en el que avanzamos un montón y al final se mantenía en la última. Si queremos cambiar ese comportamiento, tendríamos que testearlo pues tendríamos que hacer varias peticiones. Nosotros sabemos que aquí que hay dos preguntas nada más. Entonces, si yo le digo go to next question, me habría puesto en la pregunta, en la segunda, ¿no? Y cuando haga go to next question otra vez, bueno, perdón, este no devuelve nada. El que me devuelve algo es este de aquí. Entonces yo podría guardarme una pregunta aquí. Podría guardarme otra aquí. E incluso podría avanzar una vez más, que es lo que queríamos hacer ahora. Vale, porque lo estoy haciendo en el test que ya tenía porque estoy decidiendo que cambie el comportamiento, ¿vale? Que no es el que yo inicialmente tenía. Entonces lo que querría comprobar yo aquí es que realmente la pregunta 1 no contiene lo mismo que la pregunta 2. ¿Vale? Y el deep equal lo que hacen en Chai es que no te compara la referencia exactamente, sino te compara que el contenido del objeto sea diferente. Entonces aquí me interesa que el 2 y el 3 sean diferentes
Y luego me interesaría también bueno, con eso yo creo que ya estaría, en verdad, ¿no? Si yo estoy en la pregunta 1, cuando avanzo a la 2, tiene que ser diferente, y cuando voy de la 2 a la 3 tiene que ser diferente también. Yo creo que así estaría testeando bien lo que quiero, y es que cada vez que avanzo la pregunta, me dé una que no sea la anterior. Entonces tendríamos que cambiar el nombre. Carlos, ¿Sí? ¿podría repetir que para qué servía el not equal, por favor? El deep equal es que si yo pongo tu equal, por ejemplo, tu equal este de aquí, si los objetos son con el mismo contenido exactamente, pero son referencias diferentes, son instancias diferentes del objeto, me va a decir que no son iguales. O quitémosle la negación y se entiende un poquito mejor. Esto dice que el objeto 1 y el objeto 2 son exactamente el mismo, la misma referencia en memoria. ¿Vale? Entonces, yo no tengo garantía de que mi current question me dé el mismo objeto exactamente, sino que a lo mejor lo que me da es una copia. Pero realmente a mí lo que me interesa es lo que tenga por dentro el objeto, que tenga el mismo ID en el campo ID, que tenga el mismo título y todo eso. Entonces, para comparar que el contenido del objeto sea el mismo, Chai tiene una cosa que es deep.equal, que significa que el valor de los campos del objeto coincida. ¿Vale? O sea, si quiero que me compares a nivel de contenido un objeto con otro, y quiero que me digas si son iguales o si difieren en algún campo. O sea, me da igual que sea la misma referencia, o sea, que sea el mismo objeto en memoria o que sea otro. ¿Sí? Gracias. Realmente lo que estoy buscando como comportamiento es que la última pregunta que ha hecho no la repita. ¿Vale? No, seguramente repetirá, porque en este caso va a tener que repetir alguna. Y pues seguramente la 3 será la... A ver, ¿cómo sería esto? Como la 3 no puede ser la 2, tiene que ser la 1. Claro, luego tiene que venir la 2 y así, ¿no? Porque solamente tengo dos preguntas. Sí. Una cosa que podemos hacer ahora es que, fijaos, justo, a ver, vale, no estoy haciéndolo bien del todo porque no me está reconociendo Es que el deep. pusiste not.deep.equal y ahora cambié y es not deep equal, todo junto. Dices que el matcher es así. Sí, así lo encuentra, ¿no? Hay una opción de lanzar jest, que es con el watch, ¿vale? Lo que hace el watch es que cada vez que haces cambios en el fichero, lanza los test automáticamente. Not deep equal no es una función. Voy a tener que ir a mirar un momentillo la documentación de Chai. Es que yo creo que no punto igual. Sí, eso, ahí. O sea que sí. No es una función, pero que lo vamos a mirar un momentillo. Bueno, si lo podéis mirar por ahí, me ayudáis, pero si no... Not to be equal. Pues, me suena. Not to be equal. Lo estuve mirando. ¿Cómo es? Parece que en el caso del deep, tu deep igual y luego tu not igual. No, francés. Sí, tú no te prends.
No, no es muy homogéneo, ¿no? Si lo he visto en algún lado. ¿No? Sí, está aquí, no te estoy igual. No, no te igual. Sí, sí. Tú no. Ya, por eso. Pero métele un bit punto adelante de equal. Pero tú estás viendo lo que tengo marcado en el navegador. Ah, es que Carlos pone no típico actual, expected message. No, pero en el ejemplo está puesto con igual. No, pero no típico. Sí, mira, es que si ves en la documentación del child, no típico es el asset, punto, no típico y comparas desde dentro. No expected, no típico, bla, 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 sino. Vale. Mira, te lo mando por Slack, ¿vale? Ay, espera, que no me coge. Voy. Bueno, en este caso, mientras que lo resolvemos o no, eso es cuando usas el assert, ¿no? Te voy a buscar con este. En este caso nos va a valer así porque justo el objeto está, nuestro Question Navigator devuelve una instancia del mismo objeto exactamente, no devuelve ninguna copia ni nada por el estilo, ¿vale? Pero lo ideal sería no estar comparando que sea la misma instancia, sino que el contenido sea igual. De hecho... Carlos, y no podemos hacer, no podemos, o sea, en vez de evaluar cuestión 1 tu cuestión 2, evaluar cuestión 1.id o hacerlo por ID. No, así nos vale, como está ahora mismo nos vale, Isaura, porque de todas maneras, repítame cómo es lo que dijiste. O sea, porque lo que podemos hacer es evaluar la propiedad del objeto question, el ID. Podríamos, sí, eso también es inteligente, que lo que validemos sea el objeto question con el ID. Sí, de todas maneras, mira, ahora está funcionando bien porque la referencia es la misma, entonces me está diciendo que el 2 y el 3 no son, que son el mismo objeto porque está funcionando así. O sea que ya hemos conseguido el rojo que queríamos conseguir, ¿vale? Sé que es justo en esta línea. Dice que el 2 y el 3 son el mismo objeto, entonces vamos a trabajar en eso. Lo que podemos hacer es que si llega aquí al último, podemos hacer un reset. Entonces, si hacemos reset cuando se ha pasado el largo, creo que ya tendríamos solucionado el problema. ¿Vale? Ahí lo tenemos en verde. Entonces ya nuestro objeto, la pregunta anterior no la repite porque está dando vueltas todo el rato alrededor de las preguntas. ¿Sí? Vale, entonces, una de las cosas que yo me planteo es si current question, la metáfora de current tiene sentido ahora desde fuera de este objeto. Porque a lo mejor ya no lo tiene, el tema de que hago current y hago next. O sea, una de las cosas que estoy pensando ahora que lo estoy trayendo un objeto con su propia responsabilidad es que al que lo llama lo único que quiere probablemente es que le dé una pregunta. Seguramente solo quiere que le dé una pregunta y ya está. Luego sí es verdad que hay aquí una que dice si es el final del juego, ¿vale? Que sí que se está usando. El reset question también. O sea, ahora lo difícil es cómo encajamos lo que hay escrito ya con esta parte de aquí, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es repasar quién está llamando current question dentro del juego, ¿no? Mira, cuando se pinta la pregunta, para hacer render question sí que está obteniendo una pregunta. Luego tenemos la implementación nada más. O sea que solo se llama en un sitio. Bien, siguiente que voy a ver es quién está llamando al ir a la siguiente pregunta. Perdón.
Se está llamando cuando va a cargar siguiente pregunta y no se llama en más sitios tampoco. Y luego el de reset question también se está llamando una sola vez por ahí, fuera del objeto, ¿no? Y la última que me queda es si no es el final del juego. Vale, este sabe si no es el final del juego. Vale, una de las cosas que no me gusta aquí es que habiendo extraído el Question Navigator a un objeto que se supone que solo tiene que saber de preguntas, creo que ahora este objeto no debería saber nada de que haya un juego, ¿vale? Porque el juego es algo que tiene un nivel de abstracción mayor, ¿no? El juego es como algo más cerca, es como un ámbito mayor, es más humano, o sea que se dice que tiene un nivel de abstracción mayor, y el módulo este de navegador de preguntas tiene un nivel de abstracción menor, es como algo, una pieza más pequeñita que no tiene por qué saber de un juego, ¿no? Entonces no me gusta, ahora que lo saca como objeto, que se llame así, ¿no? Que si no es el final del juego. Entonces me gustaría tratar de darle un cambio de sentido y que lo que exprese es si estoy ya repitiendo preguntas o no. Porque en el ámbito del navegador de preguntas, quiero que solo sepa de preguntas, ¿vale? Y como afuera sí que quiere saber si ya está repitiendo preguntas o no, o si va a repetirlo, o si es la última pregunta, podemos cambiar el nombre de esa función. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar esto por un nombre que tenga más que ver con esto. Vamos a hacer una sustitución. ¿Dónde más se llamaba? Para ver si no va a cambiar mucho sentido. ¿Qué nombre le pondríais? Is the last question? ¿El qué? Is the last question? Is The last question. the previous. Claro, pero es que de la es la última, no solamente la anterior, sino previous es muy focalizada hacia la previa. Espera, que aquí estamos buscando es la última, ¿no? Entonces es de las. Mira, como esto, el Question Navigator nuestro va a repetir preguntas, por cómo está diseñado ahora, lo que he pensado es que preguntar si es la última pregunta antes de repetir preguntas. No sé, ¿qué os parece el nombre? Esa no se ve muy Súper largo. ¿Y qué Pero problema hay porque- en que sea largo? Pero aquí sabe que se van a repetir preguntas, pero a lo mejor si luego lo cambian y en vez de repetir se hace una repetición nueva, este número no valdría, ¿no? O sea, le estás metiendo ahí información que no debería saber, lo de repetir, me refiero. Ten en cuenta que ahora mismo las preguntas yo se las paso, le vienen de afuera, o sea, este no va a tener la capacidad de comunicarse con un servidor y pedir preguntas nuevas, ¿sabes? Entonces, No, pero sí podrías hacerlo desde la aplicación. claro, pero estoy en el ámbito en el que estoy, en el ámbito de este, que no va a tener capacidad de preguntar por nada nuevo. Pero por eso me refiero que no debe, bueno, creo que no debería llamarse repetir preguntas porque a lo mejor luego no se repite, no es repetir preguntas, sino simplemente dar otra nueva. ¿Y cómo le ponemos entonces? Pues Las question igual solo, ¿no? Si Si esta es última pregunta pregunta, se supone que va a repetir. O sea, si ahora es la última y repite, pero luego igual es la última y pide otro, o igual es la última y se para, pero siempre va a ser la última. Pintada. Si le llamamos así, pero entonces no sería. Bueno, claro que es true o false, ¿no? sí, esto siempre ha sido una función boolean. Sí, sí. Ahora, si nos puedes llamar simplemente is last question.
O final del loop. El tema es que en cómo estamos modelando ahora el objeto, en eso de que cada vez que yo le pido pregunta, bueno, de momento es cada vez que avanzo, llega un momento en que vuelve a empezar, o sea que no hay tal cosa como última pregunta, si lo piensas. Claro. Sí, pero Es es la que, última pregunta de la RAI. ¿el qué? Es la última pregunta de la RAI de preguntas. Sí, pero nosotros no queremos que el mundo exterior sepa que tenemos un array o lo que tenemos, ¿sabes? Lo que nosotros te queremos modelar es cuál es el comportamiento de este objeto y queremos que sea consistente. Y queremos ocultarle al mundo todo lo que sean detalles de implementación. Queremos ocultarle que yo por dentro uso un array, que estoy usando un índice para las preguntas. Solo queremos darle la funcionalidad que necesita tener y nada más. Is the last question viewed by the user? Tampoco se Claro, el usuario va a seguir viendo preguntas. Yo tengo una duda con respecto al refactor del name que acabas de hacer. Como hiciste un replace all, también afectaste al cambio fuera de donde estamos probando. ¿No deberías haberlo dejado igual? Sí, porque o sea, lo he hecho a propósito porque sé que ese nombre no está repetido más en este fichero y quiero que se me cambie en todos sitios. Si lo hago con el rename automático, me lo va a cambiar solo dentro de este objeto. Vale. ¿Dónde Bueno, de estaba? hecho, creo que tienes razón. O sea, justo el último lo he hecho así, con el refactor automático me va a hacer un replace y no me lo ha cambiado en el de afuera. Ok, sí. Pues mira. Quizá lo que podemos hacer es... son preguntas que se han preguntado ya, ¿no? Mira, Estela tiene una propuesta más cortita. No, ¿Sí? es la tuya. Dice Estela que decimos is the last original question. Porque si es de la primera, no hay que repetir. Vale, original. Lo que pasa es que estás introduciendo un concepto que es lo que yo llamo alien en el código, ¿sabes? Es un concepto que parece que quiere significar algo, original, pero que en realidad en ningún momento hemos hablado de preguntas originales o preguntas copiadas, Vale. ¿sabes? Entonces ahí corres el riesgo de introducir un concepto que no... que verdaderamente no ha aparecido en ningún momento en el juego, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que no sabemos decir es una pregunta que no se ha preguntado ya, ¿sí? ¿Sabes? Aquí Is question already answer? Sí, sí, algo así tendría que ser, ¿no? Is asked, muy fácil. Eso es already asked. Está muy bien esa. Pero es already asked. Pero eso devuelve un booleano. Es que iba a poner que se hubieran respondido, pero es que el Question Navigator no sabe si el usuario ha respondido o no, porque el usuario tiene la posibilidad de no responder una pregunta. Vale, Pero este no- lo único que sabe si ya te ha dado esa pregunta o no te la ha dado. Entonces, igual, no sé, de momento este es el nombre que más me gusta, ¿cómo lo veis? Sí, a mí me parece bien. Questions. No, no. Bueno. Sí. Bueno, como he hecho bastantes cambios, vamos a ver que están los test. Muy bien, ahí están. Veis que ahora va muy rápido, pero porque le tengo puesto el watch. Cada vez que yo hago un control S, aunque en este editor integrado yo no necesito hacer el control S, pero en realidad cada vez que lo hago sí que se lanzan los test de nuevo en el background. Bien, pues ya tenemos el asunto este, que si quedan preguntas, y ahora el cambio que me estoy planteando hacer es que current question no se llame current question, sino que se llame no, new no me gusta. O vamos a llamarle get question, ¿vale? Sencillito.
Entonces ya la parte de current no tiene sentido afuera, porque simplemente lo que quiero es darme la pregunta que sea. Y lo que me estoy planteando es que a lo mejor el tema de avanzar a la siguiente pregunta desde fuera no tiene sentido. Si yo quiero que el navigator me dé siempre una pregunta, a lo mejor el getQuestion es el que tendría que navegar a la siguiente pregunta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy pensando que antes sí, como estaba todo en el mismo sitio, sabías que tenías que navegar a la siguiente pregunta y sabías que tenías una pregunta que era la current question, pero ahora al irlo sacando a un objeto aparte, quizá me sería más sencillo que siempre me diera una pregunta nueva y no tener que estar diciéndole, ahora muévete a la siguiente pregunta, ahora dame la pregunta. Pero antes de hacer ese cambio, que no sé si va a romper cosas o no, voy a ver dónde se llama. Lo vi antes y creo que solo se llamaba ahí. Pero, no obstante, lo voy a mirar de nuevo. ¿Dónde se está llamando a ir a siguiente pregunta? Cuando le decimos cargar siguiente pregunta, va aquí a la siguiente, hace un reset de la cuenta y es verdad que aquí sí que pregunta si no hay más preguntas visitadas, porque si en caso que las haya, claro, aquí dice dame la pregunta, entonces de resto sí que no se usa más, pero es verdad que tiene que estar avanzando el puntero porque el getQuestion no lo avanza. Vale, creo que podríamos arriesgarnos a hacer eso dentro del getQuestion, ¿vale? El no tener que llamar a ir a siguiente pregunta. Lo que pasa es que esta función de aquí, de ir a siguiente pregunta, todavía no la tenemos testeada. Tendría que estar tocando cosas que realmente no hemos testado todavía. Porque se podría ver afectado el contador, ¿no? Porque el go to next question supongo que lo usa, o sea, el lo next question lo debe usar el contador por ahí también, porque cuando el contador acaba, el timeout. No, fíjate que eso lo habíamos separado bastante bien y el reseteo de la cuenta atrás solo sale de cuenta atrás. ¿Vale? Afortunadamente habíamos decidido hacer las cosas bien separaditas y no hay problema con eso. Lo que se me ocurre, ¿eh? Cuando hace el timeout llama a on next question y on next question llama a next question. La línea 34. Sí, pero esta se llama cuando le das al botón, ¿eh? No, sí. Esa se llama cuando le das al botón y cuando haces timeout. Sí. Sí. Cuando haces timeout, vamos a ver eso del timeout. Sí, ya metes como parámetro. Ahí. Cuando haces timeout, vale, lo que pasa es que al final, en ambos casos pasan por aquí. O sea, realmente está todo controlado en esta función de aquí. ¿No? Sí. Cualquier Sí. caso en el que vaya a ser ya sea porque el usuario clic o porque o por lo que sea, tiene que ir ahí, ¿no? Pero quizás un cambio, o sea, a mí me pide el cuerpo cambiarlo y que eso lo haga por dentro este objeto de aquí, pero como todavía no tenemos test de esa parte, de esto de aquí no tenemos test de ningún tipo, sería un cambio que yo al final tendría que estar probando a mano, ¿vale? Así que me lo puedo anotar y volver sobre ello un poquito más tarde. O sea, ahora quizás es el momento ya de quitar las funciones que son viejas, ¿vale? Y usar las funciones que son nuevas. Entonces podría tener un Question Navigator, lo voy a necesitar por aquí. Bueno, ese cambio igualmente lo estoy haciendo sin test porque es que la aplicación todavía no tiene test en ese punto. Tendría que testear la mano de todas formas. Pero bueno, vamos a ir pasito a pasito para intentar no romper. Para que no me colisione el nombre, voy a crearme una instancia que se llame así. Y bueno, esto necesito hacerlo cuando ya las preguntas han venido del backend, así que tendría que hacerlo en ese punto y no antes, ¿vale? Porque antes no las tengo disponibles. Porque aquí llamo a la función que me crea el objeto, le paso las preguntas y me quedo la instancia aquí. Ahora, en todos los sitios donde se está llamando a métodos de eso, lo que tengo que hacer es anteponerle esto aquí delante, ¿sí? Tendría que ponérselo ahí y aquí
Y también aquí. Y ahora lo bueno es que el IDE me debería empezar a marcarme en gris el que no estoy usando ciertas cosas, pero esta, por ejemplo, me la sigue sin marcar en gris. Carlos, perdona, ¿por qué acabamos de hacer una instancia? Porque la función esta que hemos expuesto es una función creadora que lo que nos da es tiene un patrón módulo y nos da un objeto. Pero Entonces, estaba en un ley. claro, de hecho es que para que se vea más claro vamos a quitarlo así. Question Navigator, ¿vale? Así está mucho mejor, porque no necesitamos que fuera una función anónima con una variable. Y esto tenía una S. Carlos, ¿Sí? a mí así, a simple vista, normalmente la forma en que mi approach suele ser simplificar un poco más el objeto, es decir, tú ahora mismo estás llamando the Question Navigator y conceptualmente el objeto es todas las preguntas en sí. El que navegue es solo un comportamiento suyo. Tú puedes llamarlo questions y que las funciones que contiene dentro reflejen luego su comportamiento, es decir, tú tienes el método getQuestion dentro, a ver cómo lo puedo decir. Pues lo hacemos después, ¿te parece? Para ir paso a paso. Vale. Sí, yo ahora sé que quiero, a futuro me gustaría que es un navegador y realmente estoy pensando en que solo quiero que me dé una pregunta. Vale. El resto de cosas sé que no las voy a querer, entonces estoy orientando un poco el nombre a lo que lo quiero orientar a futuro, ¿vale? Pero vamos a ir poquito a poco. Vale. Quizás sea solo eso, quizás que en mi cabeza voy más apresurado. Pues por algún motivo esta no me la marca en gris, pero ya no se está usando. Entonces la vamos a quitar de ahí. El go to next question tampoco debería estar siendo usando. El que tiene fuera. Vale. Línea Aquí. 59. Pero igualmente voy pasito a paso, lo voy buscando, ¿vale? Que no me cuesta nada. Vale, efectivamente se puede borrar de aquí. Y ahora me queda el get question que también lo voy a buscar. Bueno, este es el que tiene las cosas del backend, pero ya no se está usando tampoco. Entonces, a partir de aquí, puedo borrar esta parte y ya tengo el objeto en uso dentro de la aplicación. Voy a ver si los test están funcionando. Te va a fallar porque tienes que hacer rename en la parte de los test. Desde tú, ¿no? No, ahí todo partía de la variable que hemos borrado. Ah, que en la parte de los test no le he puesto current question. O sea, Sí. donde pone... Donde pone current, poner get. Vale, esto ya funcionó, entonces lo que voy a hacer es ejecutar un poco la aplicación porque tenemos partes que no tienen test. Se está acoplando lo que sea sonido, ¿eh? Vale, esto funciona igual de bien o de mal que antes, o sea que no hemos roto nada. Van avanzando por ahí las preguntas, ¿eh? No tengo el sonido conectado directamente. Pero somos nosotros. No, yo estaba... Bueno, pues esto funciona igual que antes. Entonces lo que voy a hacer es un commit.
Vale, como igualmente tengo que hacer bastantes pruebas a mano, porque hay un montón de código sin test todavía, una de las cosas que voy a hacer es esta que os cuento de que el avanzar a la siguiente pregunta no me haga falta, sino que cuando yo pido una pregunta, cada vez que digo dame pregunta, me dé una nueva. Creo que puede funcionar bien ese código. Entonces, los test ya me están cubriendo el hecho de que dame pregunta avanza. Vale, creo que podría cambiar el comportamiento y en los test quitar la necesidad de tener que ir a la siguiente pregunta. Vale, o sea, mi objetivo, lo puedo hacer con este, mi objetivo es no tener que avanzar a la siguiente pregunta manualmente. Y eso donde mejor lo voy a ver va a ser en esta de aquí. Sino que yo cada vez que le digo que quiero una pregunta, pues necesito que me dé una nueva, ¿vale? Ahora mismo el test debería romperse, ¿vale? Efectivamente el 2 y el 3 pues no o sea, ya desde la primera pregunta se está repitiendo. Entonces voy a probar a hacer ese cambio en el objeto nuestro en el que el getQuestion, justo antes de devolverme la pregunta, termine. ¿Cómo? O sea, perdón, avance a la siguiente pregunta. Entonces, tal como está hecho ahora mismo, quizá podíamos tener por aquí el ir a la siguiente pregunta. Vale, sin más. Y ahora se rompe el test, pero es otro diferente el que se está rompiendo. Vale, lo que voy a hacer es que ir a la siguiente pregunta ya no va a ser una función que yo deje públicamente aquí puesta, sino que la mantengo privada y ahora en la aplicación, en los sitios donde estaba yendo, la siguiente pregunta, que es aquí, ya no va a ir a la siguiente pregunta. Vale, a ver qué tal nos queda. Bueno, lógicamente los test tienen que también dejar de llamar a la siguiente pregunta. Ese ya no le llama más. Vale, y a nivel de los test estamos en verde. No, a nivel del objeto este está bien. Lo que no sé es si en el juego me va a funcionar bien este tema de aquí, ¿no? Entonces vamos a probarlo a mano. No nos queda otro remedio porque no hay test ahora mismo ahí. De momento sí avanza bien, se está reiniciando bien el contador. Lo que no sé es qué hace con la última pregunta. Carlos, ¿Sí? en el contador hay un pequeño fallo, pero no sé si cabría arreglarlo ahora o después, que cuando clicas empieza a jugar, varias veces el contador se vuelve loco. ¿Sí? Vale, cuando acaba la partida y le das a empezar otra vez. Sí, eso es un fallo que habría que arreglar. Vale. Vale, fijaos, lo que está pasando es que el juego se está ciclando. Cuando llega a la última pregunta, está volviendo a soltar a la primera. Sí, claro, es lo que quería. Bueno, sí, sí, no, porque fijaos que teníamos por aquí, estábamos preguntando que si hay más preguntas, pinta, pero si se está repitiendo, queríamos que llegara a la situación de Game Over, donde estaba ocultando el panel y demás, ¿no? Y eso no está funcionando bien. Vale, igual que el tema de RS Question, que tampoco está funcionando bien. Pero porque no estás contemplando si ya está visitado o no, en ningún sitio. Sí, Ahí, pero ¿eh? o sea, cuando ya llega al último elemento, a la última pregunta, hemos puesto un reset, entonces vuelve a la primera. Claro, pero no lo toma como que no esté visitada, porque hay más preguntas. Entonces, Claro, nos pasa eso, ¿no? De que nuestro juego llega a la última, entonces se da cuenta que es la última y lo que te da siempre es la siguiente pregunta, con lo cual no sabe que ya las preguntas se están repitiendo. Entonces tendríamos que cambiar la funcionalidad de este método, porque el fallo está aquí. El bug en la aplicación está que no sabe si hay preguntas repetidas o no. ¿Os dais cuenta? sí.
Entonces, como eso no está bien implementado con la funcionalidad que le hemos dado, entonces vamos a crearnos un test para esa parte. Bueno, teniendo en cuenta que en vez de preguntas tiene 2 preguntas, si yo le pido las 2 preguntas, entonces ahora debería decirme en la función esa tendría que decirme que es false, ¿no? Porque si yo ya he pedido 2 preguntas y tengo 2 preguntas, ya está claro que no quedan más preguntas sin visitar. Y una cosa que podríamos hacer, que a mí me gusta en ese caso para comprobar que antes estaba bien, es que aquí, hasta este momento, tendría que decirme que era verdadero. Y ya cuando llego a la última, ¿sabes? Como esto al final le tiene que ver con el estado, pues me gusta ver que en este momento si me pregunta sin visitar y aquí no. Y este test tiene que estar en rojo ahora. Vale, y justo está rojo donde yo espero que esté rojo, que es en la última, ¿no? Vale, pues lo más sencillo que se me ocurre a mí es que eso lo tengamos en una variable, por ahora. El tema de guardar eso en un estado. Vamos a ponerlo que arranque esto como a true. ¿Vale? Y en el momento que tenga que hacer un reset, pero lo hace justo porque ha llegado al final de las preguntas, aquí tendría que poner esa variable a falso. Por lo menos de momento. ¿Vale? Y aquí lo que haría sería devolver esa variable. Sí, vamos a ver si eso pasa al test. Pero si se está usando al non-visited assistant. Me sigue fallando y realmente el question index en este punto, claro, tenemos que iniciar con el ir a la siguiente pregunta, le está poniendo un 0 porque vale un -1, ¿vale? Y como es menor que 0, este caso el if este de aquí ya no está entrando. Entonces la primera que vale 0 devuelve aquí, luego cuando vale 1 el índice, sigue haciendo aquí, claro, me faltaría como una más. Realmente es cuando el índice Es igual. si la longitud es 2, creo que tal y como lo estoy teniendo, de que empieza en -1 y tal, justo cuando llega a la longitud -1, ¿vale? Los índices siempre son jodidos. Vale, ahora me está rompiendo otro test. Ah, los anteriores. El de que repite la última pregunta se está rompiendo. Al cambiarle el tema del índice. Sí, pero el de la primera con la segunda. O sea, no el de la segunda con la tercera. Es decir, que el final se lo está haciendo bien, lo que está haciendo mal es el entre medias. Sí. A ver esta parte de aquí. Ahora el tema de índice creo que lo podemos simplificar un poquito. El índice que seguramente... Vamos a simplificarlo. Vamos a poner que empieza en 0. ¿Vale?
y que para no liarme con el tema de los índices, la primera pregunta va a ser el 0. Entonces, si es menor que 0, eso ya no va a ocurrir nunca. Vale, y aquí teníamos un mayor o igual. Entonces lo que hacemos es cuando sea un 0, esto tienes que hacerlo antes, tiene que ser lo último que hagas. Pero no me gusta así. No me gusta así que ir a la siguiente pregunta, que dame pregunta. Bueno, le podemos cambiar el nombre para que refleje esto, lo va a cambiar de pregunta también. ¿Siguiente pregunta era qué? ¿El qué? No tenga un método que sea, vea la siguiente pregunta. Ah, no le mola la pregunta. Si no me está gustando es que el método me devuelva pregunta y mute el estado. Entonces quiero, ¿sabes? Porque no es ni query ni acción, eso lo quiero reflejar de alguna manera en el nombre. Get next question. Sí, o new question o algo así. Porque qué cuestión suena a query, pero realmente Cuestión es dame la pregunta actual. Get next question ya sabes como que estás cambiando a la siguiente, ¿no? Pues sí, tiene sentido eso. Pero es que a mí me parecería que debería llamarse algo así como que go, o sea, como get next question, por ejemplo, pero el go to next question debería estar antes. O sea, tendría más sentido para mí leyéndolo, ¿sabes? Que tú te mueves a la siguiente y luego la coges. No sé si me explico. Antes, ¿cómo estaba antes? Sí, pero ahora vamos a probar este diseño a ver qué tal nos queda, ¿vale? Si no le damos para atrás. Después le cambiamos el nombre y le llamamos así, dame la siguiente pregunta. Entonces déjame pensar aquí si está avanzando la pregunta y después te la da. Déjame ver cómo está funcionando esto ahora a nivel de los test. Carlos, te puedo hacer una pregunta. Sí. Ah, vale. Y si metemos la de el cambio del estado de non-visited questions en una función, a lo mejor así te gusta más tu get question. Porque es cambiar el estado, pero lo podemos reformular para que cambie el estado y nos coja la pregunta. Que hubiera que llamar, pero ahora mismo estaba así, desde afuera, estaba diciendo ir a la siguiente pregunta y después estaba diciendo get question, ¿no? No sé si mejor. Te refieres así como estaba antes, ¿no? No, como está ahora, pero llamando, o sea, haciendo otra función más, que mute el estado. ¿Qué estado? Entre true y false de non-visited. Pero ya está hecho. Pues entonces llamémosla. Sí, lo he hecho, pero no... Carlos, ahí te está fallando porque se te olvidó cambiar el if. El punto length -1, tienes que quitar -1. Correcto. Ahora miramos eso, Elena, a ver qué puede ser, ¿vale? Ahora solo nos está fallando el último de nuevo, ¿vale? Que es que no, el tema de las preguntas que se han visitado que no. El array tiene 2 elementos, entonces el length vale 2 y nosotros estamos empezando en 0. Entonces aquí lo que está pasando es que en la primera vez nos da es el 0, nos da la pregunta 0, luego nos da la pregunta 1, ¿vale? Y avanza a la siguiente y ahí question index si es mayor que 0, pero claro, esto es, en ese momento en el que avanza la siguiente pregunta es cuando está pasando, o sea, esto tendría que estar por fuera, por debajo de esto. Ya, nosotros cogemos la pregunta actual y aquí lo que estamos haciendo es pasamos a la siguiente. ¿Vale? Entonces, aquí hacemos todo el tratamiento del índice. Si ya el siguiente se ha pasado, ¿vale? Ya marcamos como que no quedan más visitadas y se hace el reset. Pienso que ahora puede ser que los test ya pasen todos.
Esta función es mezcla de query y action, ¿no? Sí, eso es lo que estaba comentando, que no me convencía que fuera esta mezcla así, ¿no? Entonces, de momento vamos a cambiarle el nombre. Lo que voy a hacer es llamarle aquí dame la siguiente pregunta y aquí también. Dame la siguiente pregunta. Y el reset question, creo que ya no hace falta que se llame desde afuera. Cuando hace un game over, pero ya eso no hace falta porque el propio juego hace un reset de las preguntas, ¿vale? Entonces la tenemos aquí como función privada. Aquí no hace falta publicarla. Solo tenemos la pregunta. Oye, si nos quedan preguntas por visitar y dame la siguiente. Vamos a probar el juego un momento. Vale, ahora sí que ya no pasa a la siguiente pregunta. Una vez que he llegado a la última, se queda aquí y por más que le da siguiente, se queda, ha terminado el juego, ¿vale? Que es como se estaba comportando en un principio. ¿El qué? Vale. Y es lo que queremos, ¿no? De momento sí, porque lo que queríamos era respetar la funcionalidad que había. Realmente el Question Navigator, si tú le siguieras diciendo dame la siguiente pregunta, te daría la siguiente aunque esté repetida. Pero como a nivel de juego lo que tenemos un if aquí que pregunta, ¿no? Y dice, bueno, pues si todavía no si quedan preguntas sin visitar, dámela y si no, game over. Quien está mandando en cuanto a cómo se comporta el juego es la función que tiene que ver con el juego y eso está bien, ¿no? Porque el Question Navigator, si os fijáis, lo podemos usar para juegos donde no se acabe nunca, si queremos, y siempre te va una pregunta nueva, o no. Digamos que tenemos independencia de cómo usarlo. Ahora, con respecto a la función que hemos hecho en Next Question, que ahora mismo no es ni query ni acción porque te está mutando el estado interno que tiene, ¿vale? Y siempre te está dando una pregunta. La cuestión es si merece la pena, si creemos que el objeto que hemos creado, este componente con este comportamiento, el Question Navigator, si nos parece que es intuitivo y que esto refleja bien lo que está haciendo. Que ir a la siguiente pregunta con este nombre, si tú te esperas, que cada vez que le llames te dé una pregunta nueva. Sí. ¿Qué pensáis? Que sí. Creo que sí, pero... Que podría valer, ¿no? Que esté contenido, ese comportamiento ahí dentro, ¿no? Sí, además los nombres crean como una frase. Entonces, antes lo que teníamos era que sabíamos bastante de cómo estaba el objeto implementado, porque por aquí había un ir a siguiente pregunta y después la cogías, y ahora al haberlo encapsulado como un objeto, y entonces ahí sí que estaba separado el tema de la query y de la acción. Y la siguiente pregunta mutaba el estado y de obtener preguntas simplemente te lo daba, ¿vale? Pero ahora, como lo hemos encapsulado, hemos creado esta función que hace las dos cosas. El lado bueno que tiene es que el juego sabe mucho menos de cómo funciona el Question Navigator por dentro. O sea, ya no sabe ni que tiene un índice, ni si las preguntas hace un soufflé, vamos, un random o lo que quiera que hagamos. A la hora de navegar por preguntas no lo sabe. Y eso es lo bueno que tiene, es que si necesitamos cambiar el comportamiento del Question Navigator, podríamos inyectarle uno diferente. Ahora mismo esto no está preparado para inyección de dependencias del application, ¿vale? Pero lo podemos hacer en el siguiente paso bastante fácil para que el Question Navigator, si no queremos que sea este, pues que se le pueda pasar como una dependencia, ¿vale?
Eso, si queréis, ahora que están todos los test pasando, vamos a hacer un commit. Vale, vas a sacar de este main.js, para que veáis cómo pudiera ser, voy a sacar un componentito que sería el question navigator. En un ficherito aparte, ¿vale? Vale. Bien, lo voy a copiar de aquí. Fijaos que no suelo cortar y pegar, sino más bien copiar y pegar, porque a veces me dejo cosillas atrás y necesito ver cómo estaban. Entonces, cuando ya termino, es cuando ya borro. Vale, aquí tengo una función que me da un patrón módulo. Tenemos distintas formas de importarla y de cargarla. Ahora mismo, si la pongo así tal cual, sería global. Y normalmente tienes herramientas que últimamente yo estaba usando Webpack, que te cogen todos los ficheros JavaScript y te los agrupan. Pero bueno, si no, lo que vamos a hacer es crearnos un namespace para que no colisione con otras cosas. Y como ya tenemos una función application, porque no estoy pensando es que no quiero que este question navigator la función sea global, que no esté en nuestro namespace. Entonces, como no estoy usando ningún tipo de servicio que me coja los JavaScript y me los empaquete, vamos a hacerlo como cuando lo hacíamos con namespaces, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Ahora lo veis. Lo que hago es que me defino un objeto, bueno, vamos a llamarla así. Esto es una forma de definir un objeto global, ¿vale? Que se llame saber ganar. Y lo que voy a hacer es que me voy a crear una función autoejecutable. O sea, esta la voy a poner que se autoejecute. Y le voy a pasar el namespace como argumento. Carlos, la función getNextQuestion la podrías desgranar en otras dos funciones más y hacerla como un controlador, ¿puede ser? Sacar más funciones de aquí dentro. Esa, el if lo metes fuera y el letQuestion del principio también otra función fuera y se queda como un controlador. Sí, yo creo que deberíamos darle un poquito de refactor a esto, sí. Vale, hacemos una cosa, que paso aquí el namespace. ¿Qué es un controlador? Bueno, creo que se refiere, Rubén, a una función que lo único que hace es pedirle a otras que hagan cosas, ¿vale? Una acción. Vale. Vale. Bueno, digamos una acción que coordina llamadas a otras cosas, ¿vale? Vale. A mí me parece muy bien de las funciones. Vale, fijaos, lo que estoy haciendo es que de manera global me estoy creando un objeto, saber ganar, y lo estoy definiendo así como que si ya alguien lo ha declarado antes, me quede con él, y si no, que sea un objeto vacío. Y en el main que tengo va a ser justamente lo mismo. Este es el patrón que usábamos hace tiempo antes de Mascript 6, ¿no? Y antes de tener herramientas que te empaquetasen todos los JavaScript, te lo
pusieran en un solo fichero y demás. Como ahora mismo no tenemos eso, lo hacemos así y tendríamos que incluir en la web todos esos ficheros JavaScript. Vale, pues va a ser lo mismo aquí para que no me olvide. Entonces, en ese patrón lo que hace es que ese namespace global lo pasas por aquí. De hecho, para que no se llame igual y no haya confusión, le voy a llamar namespace, que es como el objeto donde cuelgas cosas globales, ¿vale? De tu aplicación. Y entonces, esto que sería un objeto, pues lo que hago es lo publico dentro, es un patrón módulo, pero en vez de que esto devuelva nada, hago que el Question Navigator sea un objeto que yo devuelvo aquí. Vale, una cosa que me está faltando es poder pasar poder pasar el questions este que tenía hace un momento, que lo necesito para que le llegue ahí. Claro. ¿Vale? Porque si no el questions ese se nos ha perdido. Claro. Pero aquí lo que tengo que devolver es una función que dentro haga el return del objeto. Y esta función tiene que estar aquí arriba. Y todo esto tiene que estar indentado. Control L. Esto es más de lenguaje JavaScript, ¿vale? Ahora enseguida os cuento cómo lo estoy haciendo todo. De momento tengo una función que el nombre no lo llevaría aquí, ¿vale? El nombre, como se está auto ejecutando, no le hace falta ningún nombre. Y lo que hace es crear un nuevo objeto en ese Question Navigator con esta función constructora que tiene su questions, y hago el return del patrón módulo. Esta llave cierra aquí, esta llave cierra arriba. Y aquí le paso el namespace, ¿vale? Ahora sí tengo hecho, me ha costado un poquito de sacar. Vale, voy a colapsar las funciones para que veamos el principio y el inicio y el final del fichero. Vale, lo que hago es, tengo un objeto global, ¿vale? Esto es para decir si ya ese objeto global está definido en otro fichero y ya está en el namespace global, pues úsalo. Si no lo ha definido nadie, parte de un objeto vacío. Y luego tengo una función que se auto ejecuta y coge ese namespace global y se lo pasa como argumento. ¿Vale? Y a partir de ahí, lo que estoy añadiéndole un campo nuevo, que es mi objeto, ¿no? Y ahí le paso la función que tiene su questions y todo el rollo ese. ¿Vale? ¿Eh? Perdona, ¿por qué esa cuestión no la hacemos pública? Porque sí que vamos a necesitar en otros sitios. Sí, ahora es público dentro de Saber y Ganar. Hay, o sea, en el MSP Global hay una cosa que es Saber y Ganar.Question Navigator. Como con una función, ¿sabes? Es pública porque como yo la estoy con esta función auto ejecutable, se la estoy pasando el MSP aquí y me llega aquí como argumento. Sí. Pero digo en el patrón. Porque no lo sacamos. Nos hemos sacado una question y una question. Y tengo otra forma, vamos a simplificarlo más todavía. Que tal como está... Pero, ¿qué tal? ¿Esto no es más algo que sería en ECMAScript 5 en lugar de...? Claro, pero mira, así también nos funciona bien. Mira, así también nos funciona bien y no hace falta tanto jaleo. Para lo que queremos hacer aquí ya no poluciona el global total, sino que solo poluciona este objeto. Vamos, llena este objeto que se llama ahora Saber Ganar. Vale, ahora en vez de definir la función como global, la estamos definiendo ahí dentro de este campo del objeto. Vamos a hacer lo mismo con este de aquí.
Bueno, esto es porque el tema del Node, para poderlo testear, vamos a hacer lo mismo en el... Esto para que sean accesibles en los test. En este de aquí. Vale, en el namespace del navegador no existe nada global que se llame módule, pero cuando estás en Node sí. Entonces es una forma que no estoy seguro si es la más correcta hoy en día, pero tú puedes decir si el tipo de eso no es indefinido, pues seguramente significa que estás corriendo en Node. No es muy preciso porque no sé si tuvieras alguna librería en el browser que carga algo que se llama módule, pues te fallaría, ¿no? Seguro que hay mejores formas de comprobarlo. Para ver si estás corriendo esto en Node.js o si estás en el browser. Pero bueno, para el jueguillo este de momento nos vale. Con los imports de export de ECMAScript 6 te curas en salud, ¿no? Es decir, él ya interpreta. Ujú. Sí, con esa parte. Después lo mejoramos eso, pasamos esto en ECMAScript 6, ¿vale? Y que es muy feo eso. Sí, esto le doy una vueltilla yo y os digo, me lo estudio y os digo cuál es la mejor forma de hacerlo, que ahora mismo no estoy seguro, ¿vale? De momento así no funcionaría. Y ahora ya tenemos que tanto la application como el otro cuelgan de este objeto. Entonces en el index lo que tengo es esto. Tienes el namespace que se ha quedado como global, llamas a la función y ahí haces start, ¿no? Lo que no estamos haciendo es componer todavía. El objeto application, de momento, más que application, debería llamarse game ahora. Sí, ahora que lo pienso, pues este debería ser el game. Y en el... Y aquí le ponemos game en vez de application, ¿vale? Y el Question Navigator, que ya sigue estando por aquí, pues una de las cosas que podríamos hacer es que se la pasáramos como una dependencia. Y las dependencias normalmente se le pasan por aquí. ¿Vale? Le pasamos el objeto del que tenemos que depender. Entonces, para hacer eso, si me voy al index, tendríamos que decirle aquí que reciba saber ganar questions navigator. ¿Vale? Eso es una función y se la pasamos como argumento a esta otra función. ¿Vale? Esta es una función y se está usando en esta línea. Entonces ahora lo que hago aquí es que le quito la definición, la quito de aquí. Vale, los test se nos han debido romper porque están accediendo aquí y esto lo que se exporta es saber ganar. Y dentro de esto es saber ganar. Bueno, fíjate que ahora el Question Navigator ya no cuelga de application. Si lo queremos testear aparte, podemos llamar ponemos esto aquí. Gracias a que teníamos el before each, solo hay que cambiarlo en ese sitio, ¿vale? Y nos quedarán los otros test donde se estaba haciendo aquí a application, que esto es saber ganar game. .game.
Vale, ahora para que ese game funcione, tenemos que hacer aquí lo mismo. Tenemos que coger y pasarle un Question Navigator. Tenemos que pasarle esa función. Espérate a ver cómo estaba en el index. Así como función. Le paso la función aquí. Y lo mismo en los test. Tengo aquí el game que recibe su dependencia por aquí. Vamos a lanzar los test a ver si está todo bien. Parece que sí, que acaban de correr, pero los voy a lanzar de nuevo. Porque hemos hecho muchos cambios de fichero y demás. Bien, pues los test han pasado. Vamos a ver la aplicación, qué tal funciona. Y tengo algunos pegas, ¿no? Saber y ganar no está definido, dicen, saber ganar. Que está opcional. Creo que es por el LED. Vamos a hacerlo con un bar, un momentillo. Yo después os cuento, lo paso todo a Macri 6 y lo actualizo, ¿vale? Pero sí que habría alguna manera de importarlo con import, o sea, en vez de hacer Claro, sí, yo lo modernizo ahora y os cuento. lo que has dicho antes, ¿no? Ujú. Aquí está diciendo Questions Navigator no es una función. Vamos a ver qué es lo que tiene el objeto saber ganar. Solo tiene puesto el game. Ah, ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Porque alguien sabe por qué no está este objeto, esta función disponible? porque le estamos llamando al objeto. No, porque se nos ha olvidado importarla aquí. Vale, yo necesito hacer igual que en los test hice el require de los dos ficheros. Y me hace falta también importar los dos ficheros. Vale, se comportó igual que antes y hemos conseguido sacar el objetillo. Bueno, lo que se me ocurre es practicarlo de nuevo, pero haciéndolo todo con el Macri6, la parte de sacar el otro fichero. ¿Vale? Cómo hacer el import, el export, el tema del MSpace. Y cuando lo tenga, y lo tenga bien trabajado, hago una pequeña demo de la última parte, que ha sido la más confusa porque no tenía eso pensado, ¿vale? El cómo sería hoy en día el hacer eso, separarlo en ficheros y hacer la composición de una dependencia, ¿no? O sea, que no os preocupéis que la última parte sobre todo la repito, aunque subas el vídeo así, pero me lo estudio como es hoy en día, y os lo cuento bien, doy un paso para atrás en el commit y lo vuelvo a hacer, pero a la nueva usanza, ¿vale? Carlos, una duda. Ujú. En la línea 1 del main.s, ¿por qué con var funciona y con let no? Porque por el scope, ¿sabes? Creo que el LED se está manteniendo el scope en ese fichero y fuera de ese fichero no funciona y con el var sí se mantiene global. Bueno, tengo duda entre eso y entre que pienso que tengo duda entre que eso y entre que la sintaxis con LED no me deje referenciar eso que no está definido todavía. Me lo miro también y te digo exactamente por qué pasa. ¿Vale? Porque estoy entre dos cosillas ahí y tengo que estudiarme bien por qué pasa eso. Gracias.
Vea, pues si queréis paramos aquí. Y lo que hago un bloquecillo mañana, si queréis, donde hacemos la última parte de refactor, pero con EMAScript 6 todo bien, ¿vale? Gracias. Que lo que hicimos nosotros de import, pues, por experimental, pues ya